Chicos, buenos días. Vamos a continuar con nuestra clase en línea. Entonces estábamos viendo en la última vez que nos pusimos en contacto acerca de los errores que puede cometer el entrevistado o el entrevistador en una entrevista de selección. Entonces, hoy vamos a continuar con el mismo tema y después voy a ver un poquito así muy rápido lo que son las pruebas de selección. Ok, entonces estábamos diciendo que también la tecnología pues ya ha cambiado mucho. Entonces ya ustedes ni yo jamás me imaginé dar una clase en licenciatura presencial y de repente que todo se volviera virtual. Entonces de repente las cosas nos cambian, ¿no? Y entonces pues la tecnología nos está haciendo evolucionar muchísimo. Qué padre. Entonces, la tecnología está cambiando la forma en que buscamos trabajo. ¿Ya te enfrentaste a una entrevista online? Bueno, ya hemos visto en reclutamiento que nosotros lo que podemos hacer es enviar un currículum a una bolsa de trabajo. Tenemos un reclutamiento online. En mis tiempos era andar visitando las empresas y dejar el currículum o dejar una solicitud Pritafor porque todavía no se daba esto de la tecnología tan en serio como lo es ahora, ¿no? Entonces, hoy puedes mandar tu currículum a cualquier parte del mundo sin que tengas que ir directamente allá. Y eso está súper padre. Nos está cambiando la vida, la tecnología. Ok, entonces ahora también lo que se utiliza mucho es las entrevistas online. Es decir, ya no tienes que ir directamente al departamento de capital humano para que te hagan la entrevista. Simple y sencillamente te ponen en contacto contigo y te dicen que te van a llamar a tal hora para realizar una entrevista. Entonces, que la tecnología no te falle, el Skype normalmente puede ser a través de esta o el Zoom o alguna otra plataforma en donde ellos van a ponerse en contacto contigo para realizar la entrevista. Entonces hay que tener mucho cuidado que, bueno, que te digan a través de, si va a ser por WhatsApp, entonces, pues bueno, que tengas tu teléfono, que lo tengas cargado, que estés en un lugar libre de ruidos, de distracciones. Si es por Skype, pues bueno, que también lo descargues y que tengas ya todo tu computadora o tu teléfono instalado, ya listo con todo lo demás. Vístete como si fuera presencial. Muchas de las ocasiones, como dices, no, bueno, pues va a ser la entrevista por Skype o por WhatsApp y entonces pues no tiene caso. No, error. Recuerda que la imagen es el noventa y tantos por ciento de lo que las personas emiten un juicio sobre nosotros. Entonces, sea válido o no sea válido, sea un juicio equivocado o acertado, no lo sé, pero cuando tú vayas a una entrevista de trabajo, ya sea presencial o a través de alguna plataforma, vístete, maquíllate, báñate, peínate y haz lo que tengas que hacer para presentarte de la mejor manera posible. Entonces, vístete como si fuera presencial, es sumamente importante. Elige tu escenario. ¿En dónde lo vas a hacer? ¿En tu recámara? Pues por supuesto que tienes que buscar un lugar cómodo, adecuado, que a lo mejor tenga una bonita presentación, no que vaya a parecer tu closet lleno de tiliches con las puertas abiertas o que vayas a tener un escenario descuidado, desordenado. ¿Por qué? Porque esa es la imagen que vas a dar a la persona que te va a entrevistar. Entonces, elige un escenario adecuado para una entrevista. Cuida tu lenguaje corporal. Recuerden que muchas de las ocasiones nuestras palabras dicen algo, pero nuestro cuerpo puede decir lo contrario. Entonces debes tener mucho cuidado con tu lenguaje corporal. Estar sentado como si estuvieras en la oficina de la persona que te está haciendo la entrevista. Aquí les puse, por ejemplo, una jovencita que está haciendo, no sé si su tarea o, pero yo se los puse como el caso de una entrevista de selección tirada en la cama, las cosas desordenadas, no está vestida adecuadamente para la entrevista. Y entonces, pues aquí nosotros podemos darnos cuenta de que está cómodamente y ni siquiera se preparó para esto. Cuidado con las distracciones. Ya hemos visto que, sobre todo las personas que estamos dando clases en línea, de repente te abren la puerta, te ladra el perro, te tocan, alguien interrumpe. Se han dado cuenta por ahí en algunos lugares que de repente está el señor hablando, teniendo una conferencia y llega el niño, y llega la muchacha y le quita al niño porque anda ahí haciendo travesuras. No sé, hay que cuidar las distracciones.
decir, oigan, ¿saben qué? Voy a tener una entrevista, ahorita me van a llamar, voy a cerrar la puerta, por favor no me estén tocando, cuiden que los perros no ladren. Busca la manera de que haya el mejor escenario para la entrevista sin distracciones y sin cosas que te hagan ponerte nervioso y que no estés concentrado en lo que tienes que estar. Evita lo siguiente, realizar la entrevista en un lugar público, que dices, no, es que aquí en mi casa pues no tengo una bonita recámara o la sala no está padre y me voy a ir a un café para cuando me llamen por teléfono, pues entonces ahí ya me hagan la entrevista. Error. En un lugar público vas a tener tal vez mucho más ruido, más distracciones, el sonido se puede distorsionar y entonces no es lo más adecuado. Entonces, que la entrevista sea en un lugar tranquilo y no en un lugar público. Mostrarle al reclutador un espacio desordenado no se vale. Entonces, si vas a utilizar tu recámara, pues utiliza el mejor escenario, aunque sea una pared, aunque no tengas ni una fotografía, aunque no tengas ni un cuadro, pero una pared libre de todo, libre de muchas cosas. Entonces, yo creo que pudiera ser el mejor escenario. Que no se vea que es un espacio desordenado, que se vea que es un espacio limpio, ordenado, cuidado y darle el mejor aspecto. Mirarte a ti en lugar del entrevistador. Hay veces que sí, las personas cuando estamos dando una clase o estamos grabando una clase virtual, hay veces que vemos más nuestra imagen en la pantalla que a la cámara a la cual nos estamos dirigiendo. Entonces, si tú estás hablando con el reclutador, imagínate que el reclutador está en la camarita. Y entonces tú tienes que dirigir tu mirada a la camarita y no a la imagen tuya que aparece en cualquier parte del recuadro, ¿no? Entonces, eso es un elemento importantísimo. Y cuando estés en una entrevista presencial, sobre todo, también hay que dirigirse de frente a la persona que te está entrevistando. No distraigas mucho tu mirada en objetos o en un rincón. Siempre hay que dirigir la mirada a la persona con la cual estás hablando. Tampoco de manera insistente porque puede ser bastante incómodo, pero sí dirigirse hacia el frente con la persona que te está entrevistando. Interrumpir al reclutador. Cuando una persona está hablando, dale el espacio y el tiempo que requiere para expresar la idea. Y una vez que concluya, bueno, pues entonces ahí sí puedes ya tomarte tu tiempo para dar la explicación o contestar la pregunta que te están haciendo. Pero no es muy padre estar interrumpiendo. Tomar bebidas o alimentos durante la entrevista. Aquí les puse algo. No estés tomando nada. Si tienes sed, pues tómate por ahí una agüita antes de que te vayan a hacer la entrevista, pero no que se vea que estás masticando o que estés tomando algo, ¿no? Disculparte para ir al baño. De repente te dio el retortijón o de repente te dieron ganas de ir al baño y aquí se los puse. No está padre. Entonces, procura ir al baño antes de que te vayas a conectar a la entrevista porque no se vale ofrecer una disculpa para ir al baño. Prepara todo tu escenario para que la entrevista sea de lo mejor. Hay una cosa, cuando dentro de los requisitos en el proceso de selección, por ejemplo, te pueden decir que requieren de una persona con un nivel de inglés de un 80%, por ejemplo, puede suceder que la entrevista te la realicen en inglés. Si ellos consideran que la persona requiere ese nivel de inglés porque va a estar en contacto con otras partes, con otras personas en otras partes del mundo y el idioma con el que se van a manejar es en el inglés, entonces puede suceder que te hagan una entrevista en inglés. Entonces es bien importante que si no tienes ese requisito no lo pongas para ver si se pega. Entonces, hay que tener mucha precaución en eso porque si no vas a pasar un momento pues muy desagradable. Entonces, les estaba hablando acerca de las pruebas psicométricas. Entonces, hay muchas pruebas psicométricas. Si te metiste a internet a investigar, te pudiste dar cuenta de que hay una infinidad. Una de las pruebas que más se utilizan es el Cliver. Y este se utiliza, por ejemplo, en el 90% de las compañías mexicanas, porque te dan una descripción de la personalidad del individuo, haciendo énfasis en sus aptitudes, para qué es bueno.
para qué es bueno para realizar diferentes labores sociales, su capacidad para desenvolverse con otras personas y relacionarse con ellas. Entonces, esta es una prueba que está pues es muy utilizada precisamente para ver y medir cuáles son las aptitudes que tienen las personas, porque es importante y que son propias para el puesto que tengan ese tipo de habilidades, y entonces por eso pues tratan de medirlas, ¿no? Y entonces aquí lo que esta prueba mide es el empuje, la influencia, la capacidad de persuasión, la capacidad de convencer, constancia y apego, si es una persona que cumple. Y esto, pues, son algunas competencias laborales que son indispensables al momento de que nosotros estamos seleccionando a capital humano. Aquí hay algunas pruebas de inteligencia. Hay una cantidad impresionante de pruebas de inteligencia y ustedes me pusieron por ahí algunas, dependiendo también mucho. Hay pruebas de inteligencia para niños, para adolescentes, para adultos. Y entonces para adultos podemos encontrarnos que puede ser para personas con cierto tipo de escolaridad, por ejemplo, a nivel preprimaria o a nivel de secundaria o nivel técnico o para profesionales. Entonces, dependiendo de estas características, es la prueba que tú vas a ir escogiendo. El WISE, el Dominó, el Raven, el Thermal Merrill, etcétera. Hay una gran cantidad de ellas. Les hablaba acerca de algunas pruebas que son las pruebas proyectivas. Hay unas pruebas que se le llaman árbol, casa, persona. Y entonces te van a dar una hojita para que dibujes un árbol, y luego después una casa y después una persona. Entonces, dependiendo de ciertas características que pongas en tu dibujo, es como van a calificar esta prueba. Las pruebas proyectivas no las puede revisar cualquier persona, porque cuando nosotros las revisamos, lo que va a suceder es que van a salir pues ciertas características, a lo mejor de neurosis o de algunas psicopatologías, pero no quiere decir que tú vayas a hacer un diagnóstico tal cual. Por eso es bien importante que las pruebas proyectivas las aplique y las revise una persona capacitada con conocimientos en la psicodinamia o algunas cosas de psicología para que no haga evaluaciones y diagnósticos erróneos. Entonces hay una prueba que se llama el macover, precisamente que nada más van a pedirte que dibujes una figura humana, y hay veces que en este mismo macover te piden que hagas un segundo dibujo en el que pongas al de la figura contraria al que tú dibujaste. Si por ejemplo dibujaste un hombre, pues entonces te van a pedir que el segundo dibujo sea una mujer. O si dibujaste primero una mujer, pues que el segundo sea un hombre. Entonces, dependiendo de muchas características, pues es como se evalúa este tipo de pruebas. Y luego hay otra prueba que se le llama el hombre bajo la lluvia. Precisamente te piden que dibujes un hombre que está en una lluvia, y dependiendo de cómo lo pongas y qué elementos pongas en ese dibujo, pues está manifestando mucho de la forma en que tú manifiestas o la forma en que tú resuelves una situación pues imprevista o una situación que te saca de contexto. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en este caso, a un señor pues muy elegante, muy bien vestidito, y que de repente empieza a llover. Y entonces, ¿de qué manera resuelve esta situación? Hay algunos que la ponen así, que nada más está esperando que le llueva. Eso. ¿Qué es lo que sucede cuando tienes una situación de conflicto? Pues espero nada más que me llueva, que termine el conflicto. Algún otro podrá decir, no, pues yo voy a poner en mi dibujo una persona que es muy previsora y le voy a poner un paraguas, ¿ok? Y entonces, bueno, ok, esta es una característica de una persona que es muy previsora y que ante una situación imprevista, pues busca la manera de resolverlo de la mejor forma. O puede suceder que a lo mejor dibujo yo al hombre bajo la lluvia, tapándose debajo de una casita, de un techo o de alguna cosa. Entonces, dependiendo de lo que tú pongas en estos dibujos, es como se van a interpretar. Hay algunas pruebas, como es el Rorschach, es una prueba de psicodiagnóstico, y es una prueba pues que no cualquiera la puede ni aplicar ni la puede evaluar, porque te lleva mucho tiempo y necesitas de mucho conocimiento, mucha información sobre psicodinamia o sobre psicología para hacer interpretaciones pues confiables, ¿no? Entonces, las pruebas psicométricas pueden ser muy variadas, de inteligencia, de aptitudes, de honestidad, de valores, y para eso les pedí que ustedes realizaran una actividad y te dieras cuenta de cuáles pruebas podrías aplicar de acuerdo a lo que estás buscando.
Y aquí está otro, los 16 factores de personalidad y se acabó la clase.